Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar la clase del día de hoy. Para las personas que no pudieron conectarse el día de ayer, ayer estábamos trabajando lo que son los casos clínicos de la clasificación diagnóstica del DSM-5, es decir, los niveles de gravedad, los niveles de apoyo. Vimos el nivel de gravedad 1, nivel 2, nivel 3, donde recuerden que como tal esos niveles son apoyos, no son el resultado de pronto de que el nivel 3 tenga más autismo que el nivel 2, que a veces de pronto las personas lo suelen confundir. Muchas personas piensan erróneamente que esos tipos como tal, de lo que hablamos de los niveles de apoyo, son los niveles de autismo y no son los niveles de autismo, es algo muy importante. Ninguno de los dos es más autista, y ninguno de los tres es más autista que otro. Solo son esos niveles de apoyo que una persona requiere en esa vida cotidiana, donde mencionábamos que vamos a necesitar, vamos a requerir mucho más apoyo en lo que es el nivel 3, donde hablábamos entonces que en el nivel de apoyo, pues 3 es el donde necesita un apoyo mucho más sustancial, donde las personas tienen más dificultades para poder comunicarse, para poder expresar incluso sus necesidades que son básicas. Vimos entonces el caso clínico de Ana, que tenía 5 años, y en la plataforma de estudio, para las personas que de pronto no estuvieron, tenían entonces pendiente leer. Recuerden que esas lecturas son lecturas complementarias. Leer el caso clínico nivel 3 de una persona no verbal, donde entonces hablábamos que pues es un masculino no verbal que llega entonces a valoración neuropsicológica para saber realmente cómo era el perfil funcional y si había o no esa necesidad de apoyos. Ya el diagnóstico fue nivel 3 no verbal. La idea es que entonces puedan revisarlo con calma, que como les digo son ejemplos de esos niveles de apoyo que requieren las personas con trastorno del espectro autista nivel 3. Y hoy vamos a hablar de lo que son esos criterios diagnósticos del trastorno del espectro autista. Esos criterios diagnósticos son diferentes a los niveles de apoyo. Eso es importante tenerlo presente. Los niveles de apoyo son, pues como tal, esos apoyos, valga la redundancia, que necesita una persona en la vida cotidiana y que los apoyos se van a presentar en todos los contextos, desde el colegio hasta la parte laboral, incluso, aunque en muchos casos desafortunadamente no hay tanta conciencia en esos niveles de apoyo que se requieren en las personas con trastorno del espectro autista a nivel laboral. A nivel laboral no hay de pronto tanta conciencia, hay más conciencia en la parte educativa. Pero vamos a ver entonces un video resumen de lo que vimos ayer para que podamos ver esa parte del tema. Ese tema es muy importante tenerlo presente porque nos lleva a los niveles o a los criterios diagnósticos. Entonces recuerden, esa conciencia sobre el trastorno del espectro autista debe estar en todos los ámbitos, a nivel familiar, que es creo que el principal, a nivel escolar y a nivel laboral, y en los casos donde ya son personas con trastorno del espectro adultos, donde realmente hay que reconocer que cada persona incluso en la vida laboral, tiene una forma muy diferente, unas características y unas necesidades muy diferentes, y por eso también es empezar a hacer esa conciencia y darle ese valor adecuado a que las personas con trastorno del espectro autista pues se pueden desempeñar de manera muy diferente en el entorno pues laboral. Entonces, comprensión sobre esa neurodiversidad, entender que no es una limitación absoluta, sino una forma diferente también de procesar, porque muchas veces no se capacitan a los equipos laborales y muchas veces, y de hecho hay una alta tasa de, de, de despidos, incluso de deserción. No solamente son despidos, sino de deserción también de personas con trastorno del espectro, porque sus compañeros, porque sus jefes
quizás no toleran, quizás no hay un ambiente de respeto, son víctimas también de burlas o de el famoso pues bullying. Entonces la idea también es capacitar esa parte de los equipos de trabajo, promover esa empatía, lo que es la doble empatía. Y no solamente es una empatía por parte de las personas con autismo, sino también de la inclusión laboral, es decir, de los jefes, de los compañeros, y también derribar esos mitos que hay alrededor del trastorno del espectro autista referente a la parte laboral. De hecho, eh, tuve un caso clínico, que vamos a ver el caso clínico de Laura, que fue una paciente, hoy cambió pues el nombre, donde ella es una mujer con trastorno del espectro autista a nivel laboral muy productiva, a nivel laboral muy capacitada, pero tenía una dificultad significativa y era la comunicación con los demás. Entonces, a nivel laboral había una exclusión, sus compañeros de trabajo no la incluían, ella quería estar ahí, quería de pronto salir con sus compañeros de trabajo pues un viernes por la tarde, pero por la no comprensión del diagnóstico la aislaron. Entonces la idea también es dar esas políticas de inclusión, no solamente políticas de inclusión a nivel educativo, sino también que esas empresas puedan tener programas de empleo inclusivo, que puedan promover también una contratación basada en los talentos y no solamente en los prejuicios. En pocas palabras, es tener conciencia, pues una conciencia laboral, poder adaptar los espacios, poder adaptar también su potencial, que de hecho tienen mucho potencial. Entonces eso fue como un pequeño resumen, porque me parece fundamental tener una conciencia sobre lo que es la empleabilidad en el trastorno del espectro autista y no solamente pues limitarlo a la educación, que claro, la educación es importante, pero también ese tema de, del ámbito laboral. Vamos entonces a ver un pequeño resumen de lo que vimos ayer para que podamos pasar a el otro tema que, como les digo, son los criterios diagnósticos. Hola a todos y bienvenidos a nuestro video sobre Recording in progress. Hablemos de los criterios diagnósticos del trastorno del espectro. Lo que acabamos de ver tiene relación con esos niveles de apoyo que requiere una persona con trastorno. Recuerden que esos niveles de apoyo surgen de los criterios diagnósticos. En los países o la mayoría de los países de Latinoamérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, entre otros, de menos momento, se utiliza el DSM-5 como el manual oficial en esa parte de la práctica clínica para poder saber si una persona tiene trastorno del espectro autista o no. Como tal, no es la única forma de diagnosticar y no debería ser la única forma de diagnosticar. Recuerden que no solamente nos vamos a basar en esos criterios diagnósticos para poder dar un trastorno del espectro, sino de la observación clínica y de otras pruebas estándar para poder saber si una persona tiene o no un trastorno del espectro o otra condición del neurodesarrollo u otra característica clínica. Pero la idea es que a pesar de utilizar en la mayoría de los países DSM, de hecho en el único país que no es oficial el DSM, sino el CIE-11, es Inglaterra. Pero la idea es que podamos utilizar los dos lenguajes, tanto el DSM, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría, y el CIE, que es de la Organización Mundial de la Salud, para poder hablar el mismo idioma. Tanto porque pediatras pueden usar más el CIE
psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, DSM-5. Entonces la idea es utilizar ambos lenguajes. Vamos a explicar este criterio A. Este criterio A, el B y todos los que vamos a ver a continuación están recopilados en el DSM-5 y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Entonces acá, unos aspectos claves como tal para entender esos criterios es que de allí, de esos dos, salen los niveles de apoyo que requiere una persona, que fueron los que vimos ayer. En el criterio A tenemos dificultades en la comunicación social. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la persona tiene dificultades para poder relacionarse, para poder comunicarse, no lo hace de la misma manera que lo hacen las demás personas, no lo va a hacer de la misma forma que de pronto una persona neurotípica, y que las dificultades, por eso se habla ahí, las dificultades deben estar presentes en varios contextos, en la casa, en el colegio, en el parque de juegos, en cualquier otra actividad extracurricular. Y hay tres pues aspectos o puntos claves que nos propone el DSM. Recuerden, esos son ejemplos y de hecho esto aparece en el DSM así. Son ejemplos ilustrativos, pero no son exhaustivos. Es decir, no es que sí o sí la persona deba estar mm, aferrada a cualquiera de esos ejemplos. Pueden darse, pero no van a ser exclusivamente así. Entonces, el primer paso o el primer punto es que hay problemas para sostener una conversación o para iniciar una interacción social. ¿Qué quiere decir ese aspecto? Entonces, es la persona que nos saluda, es la persona que nos responde cuando de pronto se le habla o no sabe cómo seguir una conversación. Acá hago hincapié porque de hecho, pues es decir, hay un fracaso en la conversación típica. Y en lo que habíamos hablado, el acercamiento de pronto atípico, anormal. Algo importante es que nunca se le debe obligar a una persona con trastorno del espectro a saludar a una persona que no quiere. De hecho, muchos de ellos sienten incomodidad, entonces hay que tener muy en cuenta este aspecto. Otro punto clave, el primer punto de los problemas para sostener o esa parte de la reciprocidad socioemocional es que a veces habla solo de lo que le interesa sin notar lo que los demás de pronto si están interesados o sin notar lo que los demás de pronto puedan aportar. En el punto 2, en el ejemplo 2, hay dificultades para entender esas señales sociales que son no verbales, entonces no mirar a los ojos, no usar gestos como lo protohiperativo y lo protodeclarativo, el señalar, no entender esas expresiones faciales o no entenderlas con el tono de la voz. Y en el tercer punto son dificultades para poder desarrollar esas relaciones adecuadas, entonces va a tener problemas como que, como el mantenimiento y la comprensión de esas relaciones sociales, le va a costar un poco más, por ejemplo, mantener las amistades a largo plazo, eh, puede preferir de pronto, si es un niño, jugar solo a relacionarse quizás con otros pares, o prefiere quizás también a los adultos que a los niños. Un ejemplo más puntual es que, como les digo, debe ser en todos los contextos. En la vida cotidiana puede ser el niño que no responde cuando lo llaman por su nombre, es el niño que no saluda de manera espontánea o no comparte un logro, como por ejemplo mostrar un dibujo a sus padres. Eso a nivel del hogar. En la parte educativa puede ser el niño que en clase, si la profe le pregunta algo, el niño no levanta la mano o de pronto no le responde a la profe o no participa, aunque el niño sepa la respuesta. O si un compañero del curso le habla, no responde o responde con algo fuera de contexto. Eso es muy importante tenerlo presente porque vamos a tener, bueno, y que también podemos tener un ejemplo. A nivel de la comunicación no verbal, es el niño que no usa gestos para pedir un juguete, es el niño que de pronto en el colegio, cuando quiere ir al baño, en vez de pedir permiso, se levanta sin decir nada y no es desafío. Es decir, una cosa es el comportamiento desafiante, desafiar las normas porque sabe que va a tener una consecuencia y es de pronto la molestia de los docentes o de los adultos, que es diferente al trastorno opositor desafiante o el trastorno negativista desafiante. Acá recordemos que hablamos de conductas comunicativas y que las normas sociales implícitas, como el hecho de pedir permiso para ir al baño, que es una norma social, a veces de pronto no las va a comprender, no va a comprender y dicho
Esto es muy característico de un paciente que tuve que me decía es que era un niño, de hecho, tenía 8 años, me decía es que no sé por qué me regañan cuando tengo que ir al baño, si es una necesidad biológica que tengo y no sé por qué debo pedir permiso por algo que todos hacemos y es completamente natural y voluntario. Entonces, miren ese tipo de cosas. Para otro niño, pues sí, obviamente sabe las consecuencias. Si no levanta la mano, si no pide permiso para ir al baño en el entorno escolar, eh, sobre todo de primaria, va a tener consecuencias porque pues hay unas normas sociales que ya están allí. Entonces, importante tener en cuenta eso. O es el niño que prefiere jugar solo con sus carritos antes de que con sus primos, o no entiende cómo turnarse en los juegos, no entiende por qué debe turnarse en algunas cosas, o en el recreo no se integra como con tal en los juegos grupales, como fútbol, como las escondidas, o juega de manera muy repetitiva, sin usar como tal las reglas de los otros niños. Eso por el lado del criterio A que de hecho hay muchos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo en la vida cotidiana de una persona ya adulta. Recuerden que ese grupo de videos que estamos viendo hace parte de Muchas la campaña personas con autismo de la Fundación Orange para concientizar un poco cómo se ve en la vida cotidiana una persona con trastorno del espectro. Recording in progress. Tenemos el criterio B. Acá, recuerden, esas dos partes, la parte B que veíamos entonces eh, ayer, de hecho, que era uno pues de los criterios para saber el nivel de gravedad, es la parte social, y el otro son los comportamientos restrictivos o repetitivos, esos intereses o actividades que son muy estereotipadas o muy circunscritas. Tenemos entonces que en este criterio B, en el trastorno del espectro autista, lo vamos a explicar como conductas o intereses que son muy restringidos. Es decir, son acciones, son formas de pensar que son muy rígidas. Recuerden que también hay un patrón de inflexibilidad en el pensamiento de muchas personas con autismo que va a depender de esos niveles de profundidad, si lo queremos ver así, esos niveles de apoyo. Hay personas que pueden tener mayor flexibilidad que otras. Hay personas que van a tener menos intereses circunscritos que otras porque recuerden que vamos a tener los tres niveles. Entonces acá debe cumplir al menos dos de los cuatro puntos que nos presentan en el DSM. Lo primero son movimientos repetitivos o un uso repetitivo de objetos o palabras. Acá está el aleteo de las manos, o está, por ejemplo, girar objetos, o repetir frases o sonidos o palabras, que es la ecolalia de la que ya hemos mencionado. En el segundo punto tenemos una necesidad de rutinas o una resistencia al cambio, la inflexibilidad. Entonces, ese niño o la persona que se enoja si algo cambia de lugar o si la rutina se altera y no es como esa persona pensaba. Entonces, lo que les conté antier y ayer del niño del paciente que pues se fue por otra ruta, la ruta del colegio se fue por otro lugar y tuvo entonces una crisis, que de hecho les mencionaba que era un nivel 2 de autismo. Y también está el tercer punto, que son los intereses muy intensos o los intereses que son específicos. Entonces va a tener un interés muy fuerte por un tema que le apasiona, que le gusta, que puede ser cualquier tema. Porque también hay que hablar que es un mito que los niños o las personas con trastorno del espectro tengan un interés fijo en dinosaurios o en solamente el espacio o solamente pues como mapas, no. De hecho, hay tantos temas como personas en el mundo, muchísimos temas, entonces puede ser cualquier tema del sistema solar y que va a hablar de esto todo el tiempo. Y también tenemos el cuarto punto, que son reacciones inusuales a los estímulos sensoriales, lo de la hipo y la hipersensibilidad que mencionábamos, que son dos aspectos también fundamentales. Recuerden, no todas las personas con trastorno del espectro tienen alteraciones en esas sensibilidades, pero sí es el común denominador, ya sea hipo o hiper. Entonces acá es el niño que se tapa los oídos ante de pronto una muchedumbre o ante sonidos que para otra persona pueden ser normales a nivel audible, para él puede ser algo
que lo moleste, que le duela, o es el niño que, o la persona que busca o evita ciertos olores, ciertas luces, ciertas texturas que lo molesten o que le molesten las etiquetas de la ropa. Entonces, algo sumamente importante es que, bueno, que también otros ejemplos que podríamos dar en este criterio B, que es muy amplio, es el niño que en la vida cotidiana quizás aletea con las manos cuando está muy emocionado, o es el niño que alinea los juguetes sin fila en fila y no juega con ellos, o repite frases de caricaturas una y otra vez, y en la parte educativa de pronto repite la misma palabra o ruido que la profesora hizo constantemente, en lugar de escribir, por ejemplo, no escribe, sino que hace el mismo dibujo, el mismo número, o que se altera si la profesora cambia de puesto, de pues, pupitre a un niño como tal. De hecho, o si, por ejemplo, uno de los niños que siempre lleva el mismo morral, el mismo bolso, eh, pues de donde lleva los útiles escolares, cambia, de hecho, ha pasado, y que los intereses, por ejemplo, pueden ser cualquiera. Mientras que los demás, por ejemplo, pueden ser en una actividad grupal, él puede estar dibujando de una y otra vez planetas o los libros que lee. Entonces, en general, hay muchos ejemplos de cómo se puede ver esta parte de los patrones restrictivos, pero recuerden que siempre debe cumplir dos de estos cuatro que les acabo de mencionar. Veamos un ejemplo nuevamente en lo que es la vida cotidiana eh, con esta selección de videos de la Fundación Orange. Recording in progress. Y no solo debemos tener en cuenta los criterios A y B, aunque son los más mencionados, pero no son los más importantes. De hecho, debemos tener muy en cuenta esos últimos tres, que es el criterio C, D y E. En el criterio C, que también es fundamental, acá en ese criterio lo entendemos como que son los síntomas desde la infancia, es decir, los síntomas deben estar presentes desde que el niño nace, es decir, es un trastorno del neurodesarrollo. No puede ser que de pronto tiene 12 años y ya antes no tenía ninguna manifestación y que ya ahora resulta que de la nada así, no. Es decir, los síntomas aparecen desde que la persona es muy pequeña, aunque claramente es importante mencionarlo que muchas veces no se notan, entre comillas, no es la palabra correcta, pero de pronto las personas no lo empiezan a notar hasta que ya esas demandas sociales aumentan, como por ejemplo entrar al colegio o entrar al jardín de niños donde ya va a estar con otras personas, con otros niños. Entonces es un niño que desde bebé no respondía a su nombre, que era un ejemplo que también poníamos en los signos de alarma, que es el niño que no señala para pedir cosas, que es el niño que no juega con los demás, que en el jardín de niños a los 3 4 años no quiere interactuar con los demás. Y el criterio es que los síntomas causan un impacto significativo, tanto a nivel laboral, de lo que hablábamos ayer, ahora hace un rato, de hecho, sobre la importancia de tener una inclusión a nivel laboral, no solo una inclusión a nivel educativa, en lo social, de hecho, también tienen pues un impacto y otras áreas de la vida cotidiana, incluso familiar. Es decir, las características del autismo no son solo, entre comillas, diferentes, sino que van a afectar realmente todo el funcionamiento diario de la persona. Entonces es el niño que tiene dificultades en el colegio para hacer amigos, es el adulto que tiene dificultades para mantener amigos a lo largo del tiempo, es la persona que le cuesta las adaptaciones a los cambios de escuela, a los cambios en el entorno, por mínimo que sea, y al fin y al cabo, esto afecta pues esa independencia, afecta también el estado de ánimo, porque es algo que les molesta bastante, es decir, esos cambios no solamente son cambios como de, ay, que pesar, me cambiaron de plan, no, realmente es algo desde la inflexibilidad. Y el criterio E es que estas dificultades no se van a explicar por una discapacidad intelectual o por un retraso global en el neurodesarrollo. Ojo con ese criterio. ¿Por qué? Porque aunque en el autismo también puede haber discapacidad intelectual, es decir, muchas personas con trastorno del espectro autista
tienen un coeficiente intelectual variable que va desde 90 a 110, que es el parámetro normal, hasta un coeficiente intelectual limítrofe o incluso hasta un coeficiente intelectual que va por debajo de 70, ya 69, 68 y para abajo se considera una discapacidad intelectual, que esto lo vamos a ver de hecho en la neuropsicología del autismo, donde pues la severidad o la profundidad de la discapacidad intelectual va a variar. Pero también tenemos otras personas que tienen un coeficiente intelectual alto, superior al promedio. Entonces, aunque las alteraciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual o pues, por ese retraso global del desarrollo, también pueden tener una discapacidad intelectual. Entonces, aunque una persona, como les menciono, puede tener discapacidad, el diagnóstico de autismo solo se hace si hay características propias y hay características intrínsecas que no se deben a otros trastornos. Un ejemplo, acá pues eh, añadiendo algo al criterio E, que de hecho también fue una pregunta que me hacían, si una persona con autismo puede tener autismo y a la vez puede tener un TDAH, sí, pero cada diagnóstico, aunque concomitan, deben ir por separado. Características clínicas de TDAH y características clínicas de autismo como tal. Em, y esta es la parte de la especificación del CIE-11. El CIE-11 es una clasificación internacional de enfermedades de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Acá tenemos el mismo nombre, trastorno del espectro autista, CIE-11, y que tenemos entonces varias clasificaciones. Por ejemplo, trastorno del espectro autista sin trastorno del desarrollo intelectual, con alteración leve o sin alteración funcional del lenguaje. Si lo queremos ver en símil con el DSM, sería un autismo de alto funcionamiento, un autismo grado 1. Pero como tal, la idea es manejar los dos lenguajes para poder tener un buen conocimiento del diagnóstico. Recordemos los pilares esenciales del trastorno del espectro. Lo primero, entonces, la cognición y la rigidez en el pensamiento, un pensamiento concreto, preciso, centrado en los detalles, que es lo de la coherencia central débil, que de hecho también es una ventaja. Dificultad para hacer inferencias y comprender mensajes que no están explícitos y comprender bromas, chistes, las ironías y los sarcasmos. Veamos este ejemplo de inflexibilidad y rigidez en el pensamiento. Recording in progress. Y recordemos la teoría de la mente, que es sumamente importante y es un núcleo que los pilares esenciales para poder comprender un poco lo que pasa en esa reciprocidad socioemocional del trastorno del espectro, que viene entonces de tener en cuenta lo que el otro sabe, anticipar lo que el otro piensa sobre las propias acciones y reaccionar de manera adecuada ante las emociones ajenas. Que recordemos que lo estábamos vinculando con ese tema de la cognición social y la parte de la empatía, que hay empatía cognitiva, empatía emocional y una empatía de la acción. Recording in Y tenemos lo que son los apoyos visuales. Los apoyos visuales realmente son ayudas que permiten a las personas con trastorno del espectro autista a poder comunicarse mejor. De hecho, entonces nos permiten seguir las normas, permiten aumentar la autonomía a la hora de tomar decisiones, permiten estructurar esas rutinas y esas actividades, regular la conducta, sobre todo para poder expresar las emociones. Algo que ya había preguntado en alguna otra clase era si esos apoyos visuales sirven o funcionan para todos los tipos de autismo. La respuesta es sí. Claro que el nivel 3 va a requerir más apoyos visuales que el nivel 1, pero que el procesamiento de la información va a ser mucho mejor a través de lo visual. Entonces, los apoyos visuales son herramientas que nos permiten
ese acompañamiento de personas con autismo que procesan, como les digo, mejor la información a través de la parte visual, que más que lo auditivo. Entonces la idea es combinar tanto auditivo como visual, les ayuda a anticipar, les ayuda a comprender, les ayuda a organizar mucho mejor ese entorno, les permite también que el entorno sea mucho más predictivo y que pues las emociones las puedan expresar. Entonces, lo que hace es dar beneficios, entonces anticipan las rutinas, anticipan las actividades, reducen la ansiedad, favorecen también esa comprensión de las normas y esas expectativas a nivel social. De hecho, mejora bastante la autonomía, refuerzan ese lenguaje verbal. Entonces, la idea no es solo quedarnos en lo que son los apoyos visuales, sino a nivel general, darles una estimulación del lenguaje. Esos son algunos tipos de apoyos visuales. Entonces, los horarios visuales que tienen secuencias de actividades con imágenes, la función es anticipar el día o una rutina. Lo que son las secuencias de paso a paso, como lavarse las manos, cómo vestirse a través de pictogramas que nos enseñan esas habilidades o esas rutinas. Los tableros de elección para mejorar esa autonomía, con pictogramas de comida, de opciones de juego, de opciones de pronto de vestir. Historias sociales, que son narrativas ilustradas de situaciones sociales donde preparamos a las personas a eventos y contextos que pueden pasar en la vida cotidiana. El semáforo o las escalas de verde, amarillo, rojo para las emociones o la conducta. Y las tarjetas de comunicación aumentativa alternativo, que son los PECs, que de hecho los PECs, los vamos a ver más adelante, son 6 pasos que nos permiten la comunicación más funcional. Una comunicación no solo funcional, sino una comunicación eh, voluntaria. Entonces, esos apoyos visuales traen claves visuales. Las claves visuales son sistemas aumentativos alternativos de la comunicación, como les mencionaba. La idea es que se puedan implementar, primero, que estén adaptados a la edad y que estén adaptados también al nivel cognitivo, que era algo que yo les mencionaba. Pues no va a ser el mismo apoyo visual que usamos para un autismo nivel 3, para un autismo nivel 2. Los materiales sí deben ser claros, los materiales ojalá sean consistentes, es decir, ojalá sean los mismos pictogramas o ya sean los objetos o en muchos casos también se utilizan fotos reales. Ubicarlos siempre en lugares que sean visibles, en lugares de fácil acceso y enseñar repetición con esos pictogramas y un refuerzo positivo. Les voy a dejar acá una página y se las voy a poner en el chat donde pueden utilizar recursos para esa parte de los apoyos visuales. La página es ARA, para las personas que nos ven en diferido, es ARA, SAAC.org y ponen www. Se meten allí, les voy a mostrar ARA, SAAC, recuerden, AA. De pronto una limitante es que está en inglés, pero pues también la idea es que lo puedan poner en español. Entonces, bueno, acá ya me aparece en español, pero normalmente la cuenta es en inglés. Entonces, por ejemplo, acá está el aula abierta, acá hay pictogramas, acá hay materiales, entonces pueden, por ejemplo, nos vamos a meter acá, a los pictogramas. Acá les voy a ampliar la imagen, ya. Entonces, por ejemplo, alimentación, que es el primero que nos sale. Entonces, por ejemplo, o producto, pues que serían huevos, para que el niño entonces sepa, por ejemplo, entonces partir un huevo cocido, un huevo revuelto, a ver qué otros nos salen. Bueno, también hay unos software, acá pues como hay algunos. De hecho, pues es una herramienta muy familiar, creo yo. Miren, por ejemplo, acá desplazamiento. Entonces son apoyos visuales, seguridad vial. La idea, recuerden que siempre eso es trabajar con esa independencia. Entonces, transporte terrestre, por ejemplo. Y acá pues salen algunos modelos de pictogramas que se pueden utilizar. De hecho, pues hay muchísimos y hay muchísimas páginas.
Este es uno de los modelos que muchas personas utilizan. Sin embargo, muchas personas también que están pues bajo modelo de un sistema SAC, de un sistema de claves visuales, lo que hacen es adaptarlo a la individualidad de cada persona. Entonces, no tienen, por ejemplo, estos pictogramas que les acabo de mostrar, sino que es una misma fotografía de él, por ejemplo, en viaje. Es una misma fotografía del niño o de la persona montándose en un autobús. Pues de hecho acá hay muchas herramientas online. Bueno, ahí está como la página para que ustedes puedan entonces trabajar los software, para que entonces puedan de pronto como indagar un poco en la página. Se la recomiendo mucho, ha sido una ayuda de hecho pues bastante amplia, sobre todo para el tema de los, mire por ejemplo acá un tablero. Entonces ya ustedes ponen filas, las columnas, ya el encabezado o sin encabezado, generar una plantilla previa y ahí lo pueden entonces los tableros de los que estábamos hablando. Me voy a devolver acá un poco en la presentación. Por ejemplo, tableros de elección, que son pictogramas, opciones de juego, de comida. Como les mencionaba, las claves visuales son una herramienta fundamental, principalmente porque las claves verbales son sutiles, a diferencia de las claves visuales que siempre son concretas. Siempre va a ser la misma, no, es decir, no va a cambiar como la instrucción. Si la instrucción es poner los zapatos cuando llegues del colegio en el closet, un ejemplo, pues a veces la clave verbal que da el adulto siempre es muy variable. A veces puede ser de una manera, a veces puede ser de otra, mientras que las claves visuales son más concretas y eso permite también esa anticipación. Las claves verbales suelen ser complejas, incluso no solamente para personas con trastorno del espectro, sino para niños en un proceso de neurodesarrollo, incluso un neurodesarrollo típico. El lenguaje para ellos es a veces difícil de comprender y nosotros como adultos tenemos muchos errores y no sabemos cómo comunicarlos adecuadamente a la edad. Entonces, pueden ser complejas, mientras que las claves visuales son más simples de comprender. Las claves verbales pueden ser pasajeras, tú puedes como adulto dar una instrucción y al tiempo se le va a olvidar al niño, mientras que las claves visuales siempre van a estar allí, por ejemplo, en una pared, en un lugar visible, en el baño, en la ducha. Y las claves verbales, al igual que complejas y pasajeras, pueden ser variadas. Siempre damos la instrucción de manera diferente, mientras que las claves visuales son mucho más constantes y duraderas. Las claves visuales hay de todo tipo. De hecho, hay claves visuales, tanto pues de papel o de pues ya como tal tablet electrónica, que una preocupación muy fuerte a veces de los padres es si las tabletas electrónicas, que pues los niños pueden tener acceso de pronto a otro tipo de plataformas u otra forma diferente al SAP, si se puede meter como a otras páginas, no, porque hay control parental, o muchas tabletas electrónicas solo tienen software de lo que es el sistema pues de aumentativo alternativo de la comunicación. Entonces, hay SAC con ayuda, SAC con alta tecnología, que fue el que les acabo de explicar, donde la idea es dependiendo de las necesidades y de los intereses de la persona. Esto es más eh, a elección tanto del tipo de paciente como del nivel de apoyo que necesita. Este que estoy seleccionando acá con mi cursor es un sistema PECS, P-E-C-S, por las siglas. Es un sistema donde consta de un comunicador. El comunicador es este tablero, que es una carpeta anillada o un folder anillado, donde los niños llevan a toda parte y acá hay una tira de velcro desprendible y los niños lo que hacen, los voy a ampliar y los niños lo que hacen, y los niños lo que hacen es, por ejemplo, pues seleccionar el pictograma que quieren y pues generan la frase. A eso se le llama comunicador. Pero
pues ya por el avance y el auge de las tecnologías ha pasado de pronto a este sistema que es un poco más amigable en cuanto al peso, que es este de acá, que es el mismo sistema PEX. Miren que pues el formato es muy similar, este es la tira de velcro, pero es muy pesado, a veces se hacía muy pesado y ya pues lo que tenemos son software donde es la misma función, pero de pronto un poco más portable. Eso como tal con los comunicadores o los sistemas aumentativos alternativos de la comunicación. Vamos a dejar acá. Hoy no hay espacio tan largo de preguntas. El espacio largo de preguntas lo voy a dejar para el final de la clase, porque hoy la clase es un poco más corta por ser viernes. Mañana también tenemos clase, recuerden, pero no importa, pues va a haber preguntas usualmente resueltas, sobre todo las que de pronto no hayamos dado solución. Vamos a ir a nuestro descanso. Recuerden entonces las lecturas complementarias en el material de estudio que son fundamentales. Allí también tienen en el material otros recursos y otras páginas, así como la que les acabo de mostrar para que puedan entonces trabajar con las personas con autismo. La importancia de certificarnos, adquirir el material de estudio. Acá les dejo los dos números de la coordinadora Paula Contreras y nos vamos a ir entonces al descanso y ya luego regresamos con esa parte de el tema de la regulación emocional. Recording in Why do so progress. many people try? Cuando hablamos de las emociones en el autismo, debemos hablar también de lo que es la regulación a nivel emocional. Hablamos entonces que la regulación emocional es la capacidad que nosotros vamos adquiriendo día con día para poder primero identificar, comprender, nombrar, que es muy importante nombrar, y modular esas emociones que vienen entonces de nuestra parte interna. La idea es que a medida que se va trabajando con la persona con trastorno del espectro autista, disminuyamos esos retos de pronto que las personas con autismo tienen para poder regular esa parte emocional, para que ellos puedan entonces ser autónomos en reconocer lo que sienten, en que puedan nombrar adecuadamente las emociones, también en que puedan controlar esa intensidad o más bien esa duración de la emoción y que pues puedan recuperarse mucho más rápido de una emoción que puede ser intensa. Cuando hablamos de las emociones en el autismo, no hablamos de que la regulación emocional es simplemente, entre comillas, controlarse o no es solamente portarse bien, no. Es que el niño pueda mantener la calma, que comprenda sus emociones y que pues pueda también, lo más importante, nombrar lo que es la emoción. Entonces, cuando hablamos de la regulación emocional, hablamos de que son esas habilidades que nos permiten gestionar la información externa y la información interna, es decir, la parte de nuestro cuerpo, la que viene de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, para inhibir o regular esas emociones que van a ser desbordadas. Cuando hablamos de las emociones en el trastorno del espectro autista, hablamos que sienten igual a cualquier otra persona. Pueden sí sentir de pronto con más intensidad, pueden tener dificultades ya en ese reconocimiento o más bien en esa regulación en cuanto a la intensidad de cómo viene la emoción. Entonces, primero, entendemos que debemos regular esa parte fisiológica y sensorial, mantener un nivel adecuado de alerta. Y en cuanto a la regulación emocional, también debemos comprender que necesitamos reconocer las emociones. Es decir, les puede costar identificar las emociones en sí mismos, entonces no saber si están tristes o no saber si están enojados. También pueden tener dificultad para leer las emociones de los demás, que ya lo habíamos hablado. Y en cuanto a las emociones,
la expresión emocional puede ser que a veces se expresen las emociones de manera diferente a lo esperado socialmente. Entonces, a veces parecer fríos o a veces, entre comillas, parecer exagerados, pero que en realidad están sintiendo con intensidad. Un ejemplo, pueden sonreír en momentos inadecuados, pero no porque tengan risa, sino por nerviosismo o no mostrar de pronto un llanto en situaciones muy tristes, aunque sí lo sientan. Entonces hablamos del aspecto en regulación emocional, desde la regulación fisiológica, desde la regulación emocional que les mencioné, y luego partimos a una regulación cognitiva. Cuando hablamos de la regulación emocional es porque va a tener la persona con autismo más retos en cómo manejar esas emociones intensas. La frustración, el enojo, la ansiedad, los va a llevar entonces a lo que ya hemos hablado, a crisis, a conductas repetitivas, como entonces forma alternativa para poder calmarse. Entonces, un ejemplo, si cambia de rutina de repente, puede sentir mucha angustia y puede reaccionar incluso con llanto o movimientos repetitivos, lo que son las estereotipias. Recuerden que las estereotipias son funcionales, sobre todo para esa regulación, tanto fisiológica, sensorial y a nivel emocional. Y que la estereotipia no tiene lugar, puede aparecer en cualquier lugar, sea el colegio, sea la casa, pues el hogar, o las actividades extracurriculares. Y llega esta parte que es la regulación cognitiva, que tiene que ver con esas funciones ejecutivas. Nuestro sistema límbico no trabaja solo. Nosotros procesamos esa parte emocional también con el prefrontal, que es quien de hecho a medida que nosotros vamos trabajando, pues vamos creciendo, va teniendo un control más cognitivo, es el que nos dice, el que nos inhibe, bueno, acá no, así, lo que es la flexibilidad también en esa parte emocional. Entonces, acá, por ejemplo, las manifestaciones emocionales son de pronto los que muchas veces confundimos con rabietas, que ya es un tema que vimos, que pueden ser emociones desproporcionadas, dificultad para expresar verbalmente lo que sienten. De hecho, una de las em, características de lo que son las crisis a nivel emocional es porque quizás quieren expresar algo, pero no lo saben no saben cómo hacerlo. Entonces, a veces llegan a tener tantas dificultades para expresar sus emociones que pues la única forma es mostrarlo a través de la frustración. Entonces, la idea siempre es abordar esas dificultades. La idea también es entender que necesitamos espacios tranquilos o zonas de la calma. Algo importante, y a veces lo confunde, es que esas zonas de la calma, ese rincón de la calma o ese rincón sensorial no debe ser un espacio de aislamiento. Es decir, no podemos confundir con el espacio de rincón de la calma con un espacio donde yo saco al niño al aula o pues a la zona de de regulación sensorial para aislarlo del grupo. No se trata de eso, ni tampoco puede ser visto como un castigo. Entonces hay que tener muy en cuenta esos enfoques. Por eso es tan importante tener una intervención donde esté un acompañamiento multimodal, un acompañamiento también donde tenga pues múltiples profesionales, docentes, psicólogos, neuropsicólogos, pediatras, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, para poder hacer un abordaje que sea integral y sobre todo que sea un abordaje humanizado. Esto que les estoy mostrando, el que les acabo de mostrar hace un rato, son estrategias para la regulación emocional. Son tarjetas terapéuticas como técnicas de autorregulación. Entonces son como tal, pues también lo que estábamos hablando, esos sistemas aumentativos alternativos, donde lo que hacemos es esa parte de estructurar como tal cuáles son las emociones para que puedan trabajar. Entonces, sobre todo esas emociones que son un poco más complejas de comprender. También a través de videos, por ejemplo, infantiles, como les digo, videos que se apoyen de sonido y de colores para que puedan entonces poderlo procesar mucho mejor. Les voy a mostrar entonces un video, que es un video educativo que puede servirles para poder trabajar con los niños
no solamente con trastorno del espectro, sino a nivel en general, sobre todo en esa parte de terapia, para explicarle cómo es esa parte de la autorregulación, qué pasa en las emociones a nivel didáctico. Recording in progress. Y vamos entonces a hablar de algo fundamental y es el tema del iceberg del trastorno del espectro autista. Entonces, lo que sabemos es una analogía, entonces que nos intenta explicar que lo que es visible no es nada comparado con lo que de pronto necesitamos entender en, en las profundidades. De pronto, cuando desglosamos la analogía, nos damos cuenta que la mayoría de las personas notan ciertas características en el trastorno del espectro autista, que son esas dificultades de pronto para socializar o lo que son los movimientos repetitivos, las estereotipias. Muchos lo pueden ver como un aislamiento, lo que son las conductas agresivas, que no es uno de los criterios diagnósticos, no todas las personas con autismo tienen estas reacciones, o las estereotipias. Y en la parte sumergida del iceberg, vemos entonces que es muy posible que una persona con trastorno del espectro esté luchando día con día internamente para poder manejar esas interacciones a nivel social, incluso si no parece una persona nerviosa socialmente, incluso si aparentemente puede parecer una persona sumamente funcional, lo que está debajo del iceberg en esa parte de la socialización es importante, perdón. Es importante también hablarlo porque de ahí, de esas dificultades en las interacciones sociales, de esas dificultades en las habilidades de una comunicación recíproca, pues vienen también o se derivan también muchas dificultades a nivel emocional, que de hecho hay una alta tasa de personas que están dentro del espectro con diagnósticos concomitantes como ansiedad, como depresión, que son secundarios a esas dificultades que hay allí inmersas en el autismo. Y de hecho, pues muchas personas también con trastorno del espectro tienen dificultades para adaptarse a esas expectativas sociales o de pronto ajustarse al entorno que o es un entorno no es amigable para el autismo, que para ellos puede ser incluso agotador, que es devastador. Hablamos de lo que es el burnout social en el autismo o el burnout autista, que es un sistema donde se agotan realmente por tratar de encajar, por tratar de entender, hacen un esfuerzo doble por comprender el lenguaje social, por comprender de pronto los gestos, las normas, de pronto una persona neurotípica lo puede ver muy sencillo, pero para ellos hay dificultad. De hecho, hacen un doble esfuerzo por hacerlo, por querer estar allí y pues al fin y al cabo desgasta todo el tiempo estar queriendo leer ese lenguaje social, ese lenguaje corporal, las normas sociales implícitas. Y pues la analogía del iceberg nos subraya la importancia también no solamente de ver las cosas externas, sino de analizar esos comportamientos que no son tan visibles, lo que está debajo de la superficie, que pues día con día las personas con autismo luchan por ello. Vamos a hablar sobre lo que son las características neuropsicológicas a nivel general del trastorno del espectro autista. Cuando hablamos de la neuropsicología, hablamos entonces de los dominios cognitivos, hablamos de un coeficiente intelectual que, como les mencioné, puede estar por debajo de 80, por debajo de 70, ya siendo una discapacidad intelectual, o que puede estar por encima de 115, que la interacción social puede ser frío o apartado, o un activo atípico, y que hay rasgos de funcionamiento muy diferentes en todas las personas con autismo. Entonces, algunos casos con autismo pueden ser clasificados como discapacidad, otros no,
La clasificación de esa parte de discapacidad depende de, primero, factores como el funcionamiento adaptativo, el coeficiente intelectual que esté por debajo de 70, y si el autismo pues está asociado también con otros síndromes médicos, como lo que es el autismo sindrómico, que es frecuentemente relacionado el autismo sindrómico con pues una discapacidad intelectual. Lo hablábamos entonces en alguna clase anterior, donde relatábamos que el síndrome X frágil es uno de los diagnósticos donde hay mayor heredabilidad de la discapacidad intelectual y que al menos uno de cada tres personas con autismo tiene X frágil. Entonces, hablamos que es un espectro. La idea es mirar toda esa parte, mirar las funciones ejecutivas, mirar cómo es el procesamiento sensorial, si es hipersensible o hiposensible, mirar la atención, mirar la memoria, evaluar cómo están las funciones ejecutivas, cómo está el lenguaje. Hablamos entonces de un coeficiente intelectual diferente, polarizado, la atención que van a tener dificultades en dividir o alternar ese foco atencional, una atención dividida y alternante. La atención conjunta o la atención compartida, que es la capacidad de compartir o conectar con otro alguna actividad, algo que les gusta, alguna situación. Las funciones ejecutivas de las que ya hemos hablado en varias ocasiones y que acá tenemos lo que son los aspectos del coeficiente intelectual. De 90 a 109, 110 promedio, de 80, perdón, a 89 es promedio bajo, de 70 a 99 es limítrofe o la frontera, el límite, y el coeficiente intelectual que está por debajo de 70 ya es considerado discapacidad intelectual, que va de 50 a 70 como leve, de 40 a 54 una discapacidad intelectual moderada, si está por debajo de 40, que es la menor población, en este índice está ya severo o profundo. La mayoría se mueven u oscilan en estas tres de acá. Entonces, para evaluar ese coeficiente intelectual es necesario hacer una prueba de coeficiente intelectual. En este caso están las baterías de las Wechsler, y de hecho hay una Wechsler no verbal para personas no verbales, para personas que no tienen un lenguaje que tenga frases consistentes, pero que también la observación clínica es fundamental. Entonces, para poder establecer pues saber o establecer un perfil cognitivo, sabemos que el espectro es muy amplio, que se va a mover en diferentes puntos de fortalezas y debilidades cognitivas. Pueden tener buena memoria visual, porque de hecho la memoria visual es uno de los fuertes en el autismo, de esto ya lo habíamos hablado, pero de pronto dificultades en ese razonamiento verbal, eh, y que también esa discapacidad intelectual va a influir en el diagnóstico y en el pronóstico de la persona. Entonces, importante entender que eh, pues para comprender si la persona necesita una adaptación social o si necesita adaptaciones en el funcionamiento diario, los niveles de coeficiente van a estar relacionados con qué, con esa capacidad de adaptarse al entorno, con ese desarrollo del lenguaje, con el nivel de autonomía personal y social. Entonces, si la persona logra, por ejemplo, tener una adecuada ingesta de medicamentos sin un externo que lo apoye, o si la persona necesita ayuda, si tiene 12 años, un ejemplo, un niño con 12 años que tenga dificultades en ese aspecto de amarrarse los zapatos, de bañarse solo, de abotonarse solo la camisa o se pone mal sus suéteres, eh, y que también es importante entender el coeficiente intelectual es clave para las diferentes etapas, es decir, para un seguimiento evolutivo. Cuando evaluamos el coeficiente intelectual, podemos hacer una evaluación longitudinal de lo que es ese progreso o ese estancamiento en el proceso terapéutico de la persona. Y también medir un impacto, es la línea base para medir ese impacto en las intervenciones terapéuticas y poder pues reajustar apoyo si la persona necesita un cambio como tal, pues en esa parte terapéutica. Entonces, WISC, por ejemplo, es para niños y adolescentes. WIPSI para niños menores de 6 años. El WISE ya es para adultos a partir de 16 años y 11 meses. El WISC va hasta los 6 a los 11 años, perdón, hasta los 16 años y 11 meses.
Y hay otros que son no verbales. Entonces está una batería Wechsler no verbal, que va hasta los 21 años. Está otra que es Kaufman, para una batería también para personas no verbales. Está el Raven también, está el Leiter, donde ya se evalúan personas que tengan dificultades significativas, dificultades severas en esa parte, tanto en la comprensión del lenguaje como de la expresión. Porque también hay que hablar que en el lenguaje hay muchas personas que tengan unas fallas en el contenido y la forma y el uso del lenguaje, y hay otras que tienen una dificultad en comprender, en utilizar, en entender qué está queriendo decir otra persona, mientras que otros comprenden el lenguaje pero no lo expresan. Para concluir esta parte, vamos a ver un resumen de todo lo que ya hemos visto y que podamos continuar. Vamos a culminar entonces allí. Recuerden que todas las clases quedan grabadas, se las comparten a ustedes vía WhatsApp y así como les mostré el día de ayer en la plataforma de YouTube para que puedan volver a retomar cada una de las clases, cada uno de los temas. Mañana el encuentro es en horas de la mañana, para que entonces estén muy al tanto. Recuerden que 9 de la mañana, para que estén allí conectados. Si no pueden conectarse y no hay ninguna dificultad, pueden ver la clase en diferido. Vamos a culminar la clase acá para que puedan descansar y que mañana sea un día también lleno de aprendizaje. Espero que puedan dormir muy bien y nos veremos mañana temprano.